Gloria a Dios. Dios les bendiga. Muy bienvenido a aquellos que nos saludamos personalmente. Vamos a la palabra de Dios y hoy vamos a culminar con el libro de Romanos. Meses, mensajes, meditando sobre y reflexionando sobre el libro de Romanos y hoy culminamos. Después lo vamos a extrañar. De tanto que hablamos y aprendimos de este hermoso libro, palabra de Dios, después lo vamos a extrañar. Y después vamos a comenzar con, no se los voy a decir, es sorpresa para el domingo que viene. Pero bueno, vamos a culminar leyendo de Romanos número 16, del versículo 21 al 27. Amén. Lo mismo decíamos antes de este libro, habíamos estudiado Josué y tuvimos largo tiempo meditando sobre el libro de Josué. Y decíamos que no se termine porque era hermoso y con Romanos pasaba lo mismo, pasa lo mismo y con la palabra de Dios pasa eso, ¿no es cierto? Que nunca nos deja de sorprender por más que lo leímos muchas veces. Siempre Dios nos habla de forma diferente. Amén. Pero vamos, el título para aquellos que están anotando, reconociendo lo importante. Y hoy dentro del mensaje vamos a ver lo importante que es anotar. Créanlo o no, porque Pablo lo va a mencionar a este tema también. Así que vamos a leer, reitero, para aquellos que están buscando, Romanos 16, del 21 al 27. Y dice así: os saludan Timoteo, mi colaborador, y antes de comenzar a leer, antes los saludos que él decía antes eran pedidos de él: saludad al hermano que está con usted de tal, saludad al hermano tal, y ahora os saludan. Son personas que están con él, que le envían saludos a la iglesia de Roma, para que lo tengamos en cuenta. No es lo mismo de la otra vez. La otra vez eran saludos para personas que estaban en Roma y ahora son saludos para personas que están en Corinto junto con Pablo. Amén. Para que veamos la diferencia. Son personas que estaban acompañando a Pablo, básicamente. Dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y el 25 en adelante dice así: y al que puede confirmar o según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos lentos pero contentos, dice un pastor de la iglesia. Vamos a comenzar por el principio, obviamente, y vamos a ver a quién nombra Pablo en este sentido, quiénes son las personas que están con él. Y él está reconociendo lo importante de cada uno de ellos. Amén. El primer punto, en el versículo número 21, nombra a Timoteo. Es más, primero de Timoteo 1 y segunda de Timoteo son escritas a Timoteo, a esta misma persona que él nombra, colaborador suyo, como dice. Dice: os saludan Timoteo, mi colaborador. Amén. Lo primero que podemos reconocer, y sería lindo que reconozcan, porque esto que reconoce Pablo en estas personas que vamos a ver, es lo que deberían reconocer en nosotros, como hijos de Dios. Sería lindo que nos reconozcan acá. A Timoteo lo reconoce como colaborador. Y un dato de color para que lo tengas en cuenta: Pablo lo nombra a Timoteo como su fiel colaborador en todas las epístolas menos en una. Pero ¿qué te quiero decir con eso? Siempre lo tenía en cuenta, lo reconocía: este es mi colaborador, este es el que está conmigo, este es el que batalla conmigo, mi compañero de batalla. Lo nombra así en una de sus cartas. Pero qué lindo que digan: Susana, mi compañera de batalla; Pablo, mi compañero de batalla; Gerard, mi compañero de batalla, y así cada uno de ustedes. Esto es lo que está diciendo Pablo. Timoteo, mi colaborador, el que está conmigo, mi discípulo, el que me sigue, el que si yo miro para el costado,
está Él. Esto es lo que está diciendo Pablo de Timoteo. ¿Y de nosotros qué podrían decir? ¿Lo mismo? Gloria a Dios. Sí, pueden decir lo mismo. Cuentan conmigo. Cada vez que el líder, el pastor, la autoridad o un hermano necesita a alguien, mira para el costado y estoy yo. Somos una familia. Recuérdenlo. Justo estamos compartiendo un curso que tiene que ver con esto, que reconocer que somos una familia. Cuesta ver al hermano que lo he oído 3 veces nomás. Bueno, es un proceso, pero yo debo entender que somos una familia y yo debo ser un colaborador. Así como ayudo a mi hijo natural, por así decirlo, debo ayudar a mi hermano espiritual, porque somos una familia. Qué lindo que digan de vos, ponen el nombre ahí de Timoteo, tu nombre, y que digan mi colaborador fiel, el que siempre está conmigo, el que cuando yo necesito algo está para ahí para ayudarme y cuando él necesita algo yo estoy para ayudar. Amén. Gloria a Dios si es así, y si no es así, vamos camino a. Siempre digo lo mismo. Estamos en un proceso. Por ahí es mucha información junta, pero las vamos asimilando de a poco. Y lo que entiendo, como me gusta decir a mí, lo poquito que voy entendiendo, voy aprendiendo, lo vivo. Y Dios sobre eso, ni te imaginas lo que puede hacer. Ni te imaginas lo que puede hacer. Bueno, debemos transformarnos, así como en Timoteo, en colaboradores de Cristo. Amén. Porque en definitiva lo que estaba haciendo Timoteo es servir a Cristo. En este caso, ayudaba a Pablo, porque era la persona que Dios había puesto en su camino, por así decirlo, pero él servía a Cristo. Vos tenés que servir a Cristo. Si te toca colaborar o nos toca colaborar en cierto o cual área, bueno, gloria a Dios. Pero que pueda ser yo un colaborador y que me reconozcan, porque el título del mensaje es Reconociendo lo Importante, bueno, Pablo lo reconocía. Y más allá de que alguien te pueda reconocer, gloria a Dios que así sea, el que te va a reconocer es Jesucristo. El que te va a reconocer es Jesucristo. Cuando vos te esfuerces, cuando te niegues a ti mismo, Pablo va a decir en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso tiene que ver con que, bueno, ya no hago solamente lo que me beneficia a mí, sino lo que le beneficia a Cristo. Y en este caso, Timoteo hacía lo que le beneficiaba a Cristo colaborando con Pablo. Amén. Y Pablo lo reconoce en esta carta y sin duda que Jesucristo lo reconoció y le recompensó todo su esfuerzo. Amén. Y de paréntesis también, Timoteo, un hombre joven, un muchacho joven, no era tampoco alguien eh, grande de edad o con experiencia, sino que en su juventud él servía y era colaborador de Jesucristo. Es más, cuando le escribe le dice que nadie tenga en poco a su juventud, que nadie tenga en poco tu juventud, le dice a Timoteo Pablo. Y a veces nos vamos a ir por las ramas y a veces ese tener en poco, nuestro autoestima nos hace tener en poco y no. En realidad yo creo que se lo escribí a Timoteo, mira, que nadie tenga en poco tu juventud y primero vos. A veces somos así. No importa lo que digan los demás, a veces nos tenemos en poco nosotros. Y yo no sirvo, y yo no puedo, y mi juventud, y ya soy grande, están los dos extremos. Y ya soy grande, o soy muy joven, o todavía no. Ponete en manos de Dios y Él puede lograr maravillas. Amén. Porque es Él a través nuestro. Pero sigamos porque este es el comienzo. En el punto número 2, Pablo nombra a Lucio, a Jasón y a Sosípater. ¿Qué nombre, no? Sosípater. Dice en el versículo número 21 también, a continuación, que reconoce a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Este parentesco tiene que ver con, se cree en gran medida que es porque eran judíos como él, sin dejar la chance de que fueran parientes de sangre, hermano, primo, sobrino, pero se cree que dice hermanos porque eran judíos como él. Pero en Hechos, él los reconoce, te digo para los que están anotando, en Hechos 13:1, y si lo querés anotar, anotarlo y después lo lees y lo cotejás. Esa es la idea. En Hechos 13:1, en Hechos 17:6, 7 y 9, reitero, despacito, Hechos 13:1 y Hechos 17:6, 7 y 9, él los reconoce a estas personas que nombramos recién, a Lucio, Jasón y Sosípater, como maestros y profetas.
Acá los reconoce como pariente, pero en hechos son las mismas personas, los reconoce como maestros y profetas. Y ahí como nos vemos. Él está reconociendo que eran maestros y profetas. ¿Y a nosotros cómo nos reconoce? Sería lindo porque mira, te digo algo, cuando vos empezás a leer la Biblia y un versículo te llama la atención y da vueltas por tu mente, y después se lo compartís a alguien, a tu esposa, a tu esposo, a un amigo, a un compañero de trabajo, ya te convertís en maestro. No es necesario saber toda la palabra de Dios para poder compartirlo. Bueno, qué lindo sería, y al profeta sería hablar de parte de Dios. Bueno, cuando vos compartís la palabra de Dios, te convertís en maestro y en profeta porque en el sentido de que hablás de parte de Dios. Amén. Ese es el sentido profético que tenemos nosotros. Hablar la palabra, compartir la palabra de Dios. No añadiendo ni quitando nada. Ya toda la revelación fue completa en Jesucristo. Entonces yo, lo poco, anda a decirle a un compañero de trabajo, Jesús murió por vos, o Juan 3:16. Ya enseguida te van a decir pastor, porque lo primero que te dicen es pastor cuando vos compartís la palabra. Pero vos te convertís en maestro. Nos debemos convertir en personas que enseñen y guíen a los demás. No importa, y reitero, porque no importa eh, mi nivel espiritual, si recién estoy comenzando o hace años. Lo que importa es que te ponga en manos de Dios. Y Dios, esa palabra que lees por las mañanas, compartila, sin miedo, compartila, porque es la palabra la que va a actuar. Pero yo debo tener voluntad de compartir. No todos tenemos el don de maestro, y es notorio, pero todos debemos convertirnos en cierto sentido en personas que enseñen a los demás. Amén. Compartiendo la palabra o con mis acciones. Pero yo soy maestro, alguien que guía, que enseña y que muestra cuál es la verdad. Amén. Y un maestro con paciencia, porque a veces somos maestros o queremos compartir y este ya le hablé 10.000 veces y no entiendo. Vos cuando ibas a las primarias, tuve, gracias a Dios, maestros y profesores en la secundaria muy buenos que me decían, si no entendés, preguntame 10 veces que yo 10 veces te lo voy a explicar. Y si esos maestros que no tenían a Jesucristo tenían ese amor, nosotros, ¿por qué nos cuesta a veces explicar, enseñar 2, 3, 4 veces lo mismo? No, para nada, para nada. Si lo tengo que explicar 70 veces, yo lo explico 70 veces. Que podamos ser maestros amorosos, personas que enseñan lo poquito que sabemos con amor, porque un día estuvimos ahí nosotros. Un día fuimos ignorantes en lo espiritual y alguien tuvo el amor que Dios le puso en su ser para enseñarnos, para guiarnos, para ayudarnos. Y si yo que fui, y hablo de mí, un cabeza dura, y hubo gente que me tuvo paciencia y me explicó 70 veces lo mismo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿Por qué no lo voy a hacer? Si hay personas que están esperando que yo les pueda enseñar y debo querer enseñar. Amén. Estas personas eran reconocidos como maestros y profetas. Qué lindo que en tu barrio, que en tu casa, se sepa que hay alguien que me puede enseñar algo de la palabra de Dios. O aunque sea orar, pero que te puedan identificar. Cuando tengo una duda existencial, por así decirlo, lo llama así el mundo, bueno, yo le puedo explicar por qué vivimos y para qué fuimos creados. O simplemente con un Jesucristo te ama, Dios te ama, se entregó por vos, alcanza. Y después el Espíritu Santo. Pero yo debo querer y anhelar enseñar y guiar a otros. Amén. Que podamos ser reconocidos en este sentido. No te asustes cuando escuches yo, maestro, yo guiar a los demás. Sí, porque lo podés hacer mediante el Espíritu Santo. Amén. Y de ahí tenemos que dejar de lado vergüenza, complejos y confiar que Dios, mediante su Espíritu Santo, va a hacer la obra. Te invito y anhelo en mi corazón que lo podamos hacer como congregación. Amén. Ayer compartimos algunas palabras, Dios nos permitió compartir con algunos jóvenes y no tan jóvenes también. Bueno, nosotros lanzamos palabras de Dios. Después el Espíritu Santo obra como Él crea conveniente. Pero nosotros nos dejamos de enseñar y compartir
lo poquito que nosotros sabemos. Porque aunque te sepas muchos versículos, hayas leído la Biblia muchas veces, siempre va a ser poquito, siempre te vas, Dios te va sorprendiendo, como decía al principio, y vas viendo que, dijo un filósofo, yo solo sé que no sé nada. Y en cuanto a la palabra es algo así. Más aprendés, más te queda por aprender. Y eso habla de crecimiento espiritual, de anhelo y demás, y no me voy por las ramas. Pero que podamos ser maestros y personas que hablen de parte de Dios como lo eran estos varones. Amén. Varones y mujeres. Este ensayo nos cabe a todos. Amén. No solamente a los hombres, a todos como congregación, como hermanos en Cristo. Amén. El punto número 3, Pablo nombra tercio. Y ahora vamos a ver lo importante que es escribir y tomar nota y por qué y qué valor tiene. Dice en el versículo número 22, yo tercio escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Cómo no la escribió Pablo? ¿Qué respondemos? Ajá, Pablo la dictó y tercio la escribió, porque Pablo tenía una disminución visual. Entonces necesitaba a alguien que le escriba. En una de sus cartas, y pido disculpas, no recuerdo cuál, dice, miren en cuán grandes letras escribo el puño de mis manos. Bueno, él ahí estaba bien. Después ya necesitó de personas que escribieran, él dictaba, guiado por el Espíritu Santo, y las personas escribían, en este caso tercio. Que tercio significa, se cree, que era de una familia de esclavos, entonces no se ponían nombres, se ponía 1, 2, 3, 4, entonces tercio es el tercer hijo de alguien. ¿Me entienden? No es un nombre propio. Se lo conocía como el tercer hijo de Roberto, por ejemplo. Se lo conocía como tercer. Por eso se llama tercio, o se nombra a sí mismo tercio. Y es muy importante el tomar nota. Hay un gran porcentaje de las cosas que nosotros escuchamos que a las 72 horas se nos voló de la mente. Entonces por eso nosotros somos una congregación, una iglesia que enseñamos, y nuestro pastor nos enseñó así, a tomar nota. ¿Por qué? Porque uno cuando anota, escribe, se lee, se repasa, se memoriza, se recuerda, y entre paréntesis, mis primeros desafíos a compartir la palabra de Dios, cuando el pastor Obando me desafiaba a compartirla, enseguida me iba a las notas. Me acuerdo una vez que me tocó dar por primera vez un taller sobre el Espíritu Santo, me fui corriendo a las anotaciones que tenía porque tuvimos una serie de mensajes que estaban relacionados en cuanto a esto, al Espíritu Santo. Entonces dije, si hace como un año hablamos del Espíritu Santo. Me fui a las notas. Y sobre esas notas, el Espíritu Santo te vuelve a guiar, no es que te copia de esas notas, utiliza eso que anotaste, de esos puntos que a vos te parecieron importantes, y vuelve a refrescar la memoria. Amén. Es muy importante el anotar si tenemos dudas también para después preguntárselas al líder, pero es muy importante. Miren si no hubiera habido un tercio que anote lo que Pablo le dictaba. No hubiésemos perdido un montón de enseñanzas que están plasmadas en el libro de Romanos. ¿Me entienden? Es muy importante. Agradezco a Dios, en este caso a Pablo, lo quiero reconocer, así como a Pablo Biondini, lo digo para aquellos que están escuchando, un hermano de la congregación que toma nota y luego la manda al grupo, muy diligentemente. Bueno, ¿para qué? Para refrescar, para que tengamos en cuenta de qué se habló. Y si me olvidé, porque puede pasar, si me olvidé, bueno, recordar qué punto era el que me había gustado y eso reflexionar sobre la semana. Amén. Que podamos tomar nota, es muy importante. Porque nos enseña cuando tomamos nota, nos instruye. Leía en cuanto a esto algo, que el anotar o el tomar nota cuando estamos en este caso, en un mensaje, te ayuda, bueno, a aprender a resumir, a poner el foco a los puntos que te llamaron la atención, a reflexionar sobre eso y también ¿cómo es? Como a memorizar, no sé, pero vieron que cuando vos escribís decís, sí, esto lo escribí, o me acuerdo que escribí tal palabra, y eso ya el Espíritu Santo lo detona para que recuerdes lo que has escuchado, para que lo recuerdes y lo vivas.
para que lo recuerdes y lo vivas. Además, lo que está escrito para siempre. Por eso la palabra dice escrito está. Está escrito para que uno lo vuelva a releer, a leer, a meditar y aprender y sobre todas las cosas, como dice la palabra de Dios, a vivir lo que escucho. Amén. Porque yo me voy, tuve una etapa de mi vida, de mi juventud, que iba al culto, y vos me preguntabas al martes lo que había compartido el pastor, y no me acordaba. Hasta que tuve el anhelo de mi corazón en la semana de reflexionar lo que escuché y demás, y empecé a tomar nota. Ya te digo, a la hora de preparar mis primeros mensajes, iba corriendo a mis anotaciones. En primer lugar, la Biblia, ¿no es cierto? Pero había puntos que necesitaba refrescar, iba a las anotaciones. Amén, y tengo todo guardado. Mi esposa me lo guarda diligentemente. Entonces voy, más o menos recuerdo el año, y vamos a buscar esas anotaciones, porque nos ayudan, nos ayudan. Amén. Nos ayuda a acelerar procesos y a evitar tropiezos. Lo que ya escuchaste, Dios te habló, bueno, tratar de retenerlo. Ir a las anotaciones para recordar y enriquecer nuestra vida espiritual. Amén. ¿Te cuesta escribir? A mí me cuesta un montón y tengo letra de médico. Podría ser médico tranquilamente, por la letra nomás, porque no se me entiende nada. Pero yo escribo, yo me entiendo. Mi esposa me dice, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Voy y se lo digo. Pero yo escribo. Mientras vos te entiendas, listo, ya está. Y en esa época había escribas, que eran las personas que transcribían. Ustedes, sobre todo el Antiguo Testamento, ustedes piensen que se escribía en papiros, algo que se perdía, que se destruía. Entonces estaban los escribas en esa época que transcribían, pasado cierto tiempo, las escrituras. Estaban en este caso Tercio, se le llama amanuense. Son palabras para que tengamos conocimiento, no es necesario saberla, pero que esto habla de personas que alguien te dictaba y vos escribías a mano, por eso amanuense, de escribir a mano. Y también estaban los copistas, que eran los que copiaban. Vos le dabas un texto y ellos te copiaban. Bueno, Tercio era amanuense, escribía a mano lo que se le dictaba. Amén. Que podamos escribir, que podamos anotar, porque eso nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Amén. No es necesario escribir todo, sino los puntos que te llaman la atención. Y el Espíritu Santo va a orar sobre eso. Amén. Porque la idea es lo que escucha uno el domingo, obviamente vivirlo, pero para vivirlo lo tengo que aprender o lo tengo que recordar. Si no lo recuerdo, salgo bendecido acá por la palabra de Dios y en la esquina choco y ya me olvidé todo lo que escuché recién. O llego a mi casa y tengo problemas o tengo situaciones cotidianas que van a hacer que yo me olvide eso. Bueno, voy a las anotaciones. A mí solo me pasó. El miércoles le voy a preguntar, tipo martes o jueves le voy a mandar un mensajito a él y le voy a decir, ¿qué habló? Para comprobar lo que le estoy diciendo, a modo de broma, ¿no? Pero sucede así. Yo sé que sucede así porque me sucedía a mí. Por eso aprendí a anotar. Y les animo y desafío de parte de Dios, anotemos. Cuando mi suegra me pregunta algo, mi suegro, mi esposo, ¿de qué hablo? ¿De qué se trató el mensaje? Que podamos decir, no me acuerdo, pero lo anoté. Ah, ¿sabés qué hablo sobre esto? Que tenemos que ser personas que compartan lo poquito que sabemos, ¿listo? Quizás y recuerdo y vivo. Si recuerdo, vivo. Si aprendo, lo puedo vivir. Si solamente lo escucho, no puedo vivir. Pasa de largo. Es como cuando vamos al nutricionista y nos dice, vos tenés que comer así, vos tenés que comer así, a la mañana, a la tarde, a la noche, sí, una semana. Y a la otra semana se te olvidó. Si no te lo da, por eso te lo dan anotadito los médicos, las recomendaciones o no. Porque si no te lo dan anotadito, después vos haces lo que querés. Que podamos prestar atención, sé que lo hacen muy diligentemente a la palabra de Dios, pero que podamos anotar para poder ser más, para poder instruir. Amén. Gloria a Dios por los que anotan y gloria a Dios por los que prestan atención también. Porque Dios, esto no es obligación, ¿eh?
No es que me dijo el pastor que anote y si no anote me voy al infierno. Lo digo grotescamente para que lo entendamos. Pero bueno, es lindo que lo podamos poner en práctica, porque me sirvió y porque fui enseñado así y entendí que es lo mejor, porque si no te olvidas, se te van los conceptos que el Espíritu Santo quiere que retengas y por ahí se te van. Pero gloria a Dios. Amén. Son todos desafíos. Son todos desafíos. Cada uno va viendo. Quizás vos me decís, mirá, no, y yo retengo todo. Para gloria a Dios puedo retener, me dio la capacidad de retener todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si sos como yo, que te cuesta retener, bueno, anotá, porque te va a venir muy bien. Te va a venir muy bien, sin duda. Punto número 4. Pablo nombra a Gallo como hospedador y anfitrión. En el versículo número 23 dice, os saluda Gallo, perdón, hospedador mío y de toda la iglesia. Tipo hospedador, tipo amable, ¿no es cierto? Este Gallo como hospedador y anfitrión. Y vos podrás decir, ¿qué tiene que ver conmigo? Gloria a Dios, si en un futuro sos alguien que abre las puertas de tu casa para que oremos, para que compartamos la palabra, gloria a Dios. Pero en el mientras tanto soy hospedador aquí. Viene alguien nuevo, Dios te bendiga, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Sabes por qué? Porque tenemos que practicar cómo, en la regla de oro, va a decir en Mateo 7, dice, haz por lo demás lo que los demás quieren que hagan por vos. ¿Cómo te hubiese gustado que te recibieran o te hubiesen recibido la primera vez que viniste? Con un abrazo, con un Dios te bendiga, con una sonrisa. Quizá hemos fallado nosotros, o quizás no, es un ejemplo. Pero nosotros debemos ser hospedadores en la casa de Dios. Personas que, cuando vengan personas nuevas, personas que no conocen a Dios, bueno, que podamos ser amables, que puedan ver el amor que Jesucristo derramó en nuestro corazón a través nuestro. Algunos Dios o en mi caso, nos sigue transformando y corrigiendo en cuanto a la amabilidad y al amor, porque yo era alguien tosco, Dios me va a seguir perfeccionando hasta que parta, pero bueno, doy mi mejor esfuerzo. El pastor siempre dice que él practicaba la sonrisa delante del espejo, porque le costaba sonreír. Yo no te digo que llegué a tanto, pero en un principio me tenía que esforzar mucho, hasta que entendí que debo demostrar el amor. Y eso no es falsedad, no confundas, eso no es hipocresía. Es decir, el amor de Dios está en mí y hago mi mejor esfuerzo para que te sientas en la casa de Dios, porque es la casa de Dios. Esto vos lo llamarás sociedad de fomento, y es sociedad de fomento, pero es la casa de Dios. Y yo te debo recibir como hijo suyo, con una sonrisa, con un Dios te bendiga, así como te hubiese gustado que te reciban a vos, o te recibieron quizás, recibir de la misma manera, recibir de la misma manera. Esta persona recibía a Pablo y a toda la iglesia. Era un buen hospedador. Un ejemplo de esto es mi hermano, el pastor José. Es un digno ejemplo de alguien que sabe recibir, que es hospedador, que muestra el amor de Jesucristo, como todos los pastores y líderes de la iglesia. Pongo el foco en él porque es un ejemplo realmente. Aquellos que lo conocen podrán decir que sí. Pero, ¿qué te quiero decir? ¿Y él era así antes? No. Dios lo fue transformando. Dios lo fue enseñando. Dios lo fue capacitando. Pero él siempre tuvo un corazón dispuesto. Amén. Tuvo un gran maestro, y no me quiero poner melancólico, que fue el abuelo Di Pietro, una persona que nosotros le decíamos abuelo, que teníamos mucho amor hacia él. Bueno, él fue su Pablo de esta persona, ¿no es cierto? Pero él siempre tuvo un corazón dispuesto y Dios lo capacitó para eso. Bueno, que podamos ser personas que reciban con los brazos abiertos, que no miren, este tiene plata, lo abrazo y lo recibo bien. En Santiago va a hablar de eso, pero no me quiero ir por las ramas. Yo recibo a todos. El que viene a mí, compartíamos ayer junto con Pablo una persona, el que viene a mí, yo no le echo fuera. A veces con nuestras actitudes, con nuestras caras, echamos fuera a las personas. Y no, todo lo contrario, nosotros debemos recibir a las personas. Si Jesucristo dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera, ¿quiénes somos nosotros para, con nuestras actitudes, con nuestras caras,
con nuestros gestos hacer que las personas se vayan. Todo lo contrario. Que puedan decir, Iben Gordon se destaca o es notorio lo hospedador que son y los amorosos que son. Hacia ahí apuntamos. Amén. Gloria a Dios. Si usted va a un lugar, a un negocio que lo atienden así, no va. Me parece a mí. La otra vez me tocó, entre paréntesis, ir a consultar sobre algo que le tenía que hacer el auto a un lugar y se ve que el varón no tenía uno de sus mejores días. Y yo creo que al perro que pasaba por la vereda lo trataba mejor que a mí. Bueno, evidentemente no conocía a Dios y debe transformarlo. No puedo pretender que él sea hospedador como un hijo de Dios. Pero ¿me entienden? Lo que genera una actitud así, Dios te bendiga y me da vuelta y fui. ¿Me entienden? Pero bueno, que nosotros podamos hacer todo lo contrario. Lo demás, bueno, cuando se sientan mal, cuando no tengan un lugar donde ir, cuando tengan necesidad de hablar, de compartir, porque todo eso es común a todos, desde el pastor hasta el que recién comienza. Todos tenemos necesidad de tener un lugar donde descansar, primeramente Jesucristo siempre, pero también, como decíamos, un colaborador, alguien que sea hospedador y me pueda recibir, y que me pueda escuchar, que pueda orar por mí. Eso es lo que está diciendo Pablo de este hermano Gallo. Él es hospedador. Él es hospedador. Le doy gloria a Dios por las personas que abren sus casas a la palabra de Dios. Dios los va a bendecir y que son buenos hospedadores. Gloria a Dios por los hermanos que hay, pero vamos por más, como dice el pastor siempre, vamos por más. Amén. Que puedan, ya te digo, no podés abrir tu casa por distintas circunstancias. Bueno, empecemos aquí. Ser buenos hospedadores. Ser buenos hospedadores. Estar expectante a ver quién entra, qué lo puedo ayudar, le acerco una silla, qué sé yo. Me fijo si necesita algo, pero que podamos ser buen hospedador, porque somos personas llamadas a mostrar el amor que Dios puso en nosotros. En esto notarán que son mis discípulos, dice Jesús, en que os améis unos a otros. No dice, en esto notarán que son mis hijos porque vienen limpios a la congregación. Gloria a Dios, que podamos venir así calados. No dice, en esto notarán que son mis hijos porque viven sonriendo. Dice, en esto notarán que son mis discípulos porque se aman unos a otros. Amén. Y no solamente a nosotros, sino a nuestros enemigos. Siempre hago la misma chanza y ese enemigo incluye a la suegra. Pero debemos amar a todo el mundo. Y qué mejor manera de mostrar el amor que ser hospedadores, que sean personas amables. Porque un día llegamos nosotros heridos, un día llegamos nosotros sin entender nada, un día llegamos nosotros que esto nos pareció una locura y hubo gente hospedadora que demostraba el amor de Dios que nos recibió con un abrazo, ¿en qué te puedo ayudar? Contá conmigo, tomá mi número, ¿me entiendes? Que podamos ser personas hospedadoras, que muestren el amor de Dios. Amén. Pablo, punto número 5. Pablo nombra a Erasto, tesorero de la ciudad. En el versículo número 23 también. Os saludo Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Ese Cuarto es lo mismo que Tercio, por eso tenía el nombre ese. Lo que hablamos. Y si no te acordás, fíjate en las anotaciones, porque se llamaba el Tercio. Broma. Pero bueno, dice que era tesorero de la ciudad. O sea que tenía una gran responsabilidad. ¿Qué guardaba? El dinero. El dinero. ¿Y vos a quién le va a encargar el dinero? Que te guarde el dinero. A una persona de confianza. Debemos transformarnos y ser personas y confiar. Judas, ¿qué era Judas entre los discípulos? ¿Algunos saben de qué se encargaba Judas? Eh, en la finanza de los discípulos. Y si uno ve, ejemplo, entre paréntesis, que viene a colación de esto de ser tesoreros y a qué voy, ahora lo vamos a ver. En una ocasión viene una mujer y rompe un perfume a los pies de Jesucristo, ¿recuerdo?
Y el primero que saltó Judas dijo, no, lo podríamos, en vez de derrochar ese perfume, lo podríamos vender y ayudar a los pobres. Mentira. Él pensó en el dinero. Él estaba junto a Jesús, caminaba con Jesús, pero su corazón nunca se apartó del dinero. Nunca dejó de ser su ídolo, su prioridad el dinero. El primero que dijo, no, ¿por qué desperdiciaste ese perfume? Lo podríamos haber vendido y ayudado a los pobres. ¿Por qué lo entregó a Jesucristo él? Por 30 monedas de plata. Siempre en su corazón estuvo el dinero. Siempre en su corazón estuvo el dinero. Esta persona, evidentemente no, porque vos le confiás, le entregás las finanzas de la ciudad, dice, a una persona que es confiable, que en primer lugar pone a Dios y en segundo, en este caso, el dinero. Va a honrar a Dios sirviendo en las finanzas de esta ciudad, en este caso. Debemos transformarnos en personas que ser confiables. ¿Y cómo, pastor? Y en el sentido de que, bueno, el dinero que ocupa el lugar que tenga que ocupar, no el primero. El primero siempre es de Dios. El primero siempre es de Dios. La finanza Dios la va a acomodar y te va a responder y te va a avalar de acuerdo vos lo pongas en primer lugar. Esta persona, y recuerden que el título es Reconociendo lo Importante, reconocía, Pablo, era una persona de confianza, que siempre en su vida en primer lugar era Dios. Por eso se le podía encomendar esta tarea. No a todo el mundo se le puede encomendar esta tarea. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Realmente a personas consagradas y que entiendan que todo lo que, siempre cuando oramos por las ofrendas y demás, reconocemos que todo proviene de Él, que todo es de Él y para Él. Evidentemente esta persona era así, que podamos transformarnos en personas que el dinero ocupe su lugar, que siempre es atrás de Dios, siempre, ¿sí? Siempre es atrás de Dios. Amén. Que podamos compartir en este sentido y este mismo sentir que tenía esta persona, Erasto, de tener el lugar en el corazón o en el lugar correcto que es Jesucristo. No se puede servir a dos señores, dijo Jesucristo, al dinero y a Dios. Porque el dinero atrae a las personas, hace sentir bien, pero son todos sentimientos pasajeros. El verdadero que te trae a tu vida gozo, paz, tranquilidad, es Jesucristo, con dinero o sin dinero. Una canción no con dinero, sin dinero. Bueno, pero no nos vayamos por la rama, ¿no es cierto? Pero en nuestra vida lo primero sea Dios. Y el dinero que ocupe ese lugar, esto no quiere decir que sea desinteresado, que no te esforces por progresar, no, nada que ver. Nosotros podemos progresar, podemos crecer, anhelar crecimiento económico, pero en el lugar indicado. Que eso no sobrepase nunca los intereses de Dios. Ahí está el tema. Vos podés ser un empresario multinacional, si Dios lo permite, pero siempre Dios en primer lugar. Que ese progreso que vos tenés económico no disminuya tu progreso espiritual. Ahí está la clave. Dios no es que quiere que seas un pobre toda la vida, un pordiosero o alguien que no pueda avanzar. No, Él quiere que avances. Él quiere que crezcas. Él quiere que progreses en todos los sentidos y eso está incluido en lo material. Pero siempre como Él en primer lugar. Siempre como Él en primer lugar. Jesucristo dijo, es más fácil que un camello entre por la aguja, por el ojo de una aguja, que un rico entre al cielo. ¿Por qué? Porque el rico tiene en su corazón el dinero. La ambición de querer más y más y más. Y como nos dice el pastor, y me gusta esta frase, la ambición siempre se satisface con un poquito más. Siempre con un poquito más. Siempre con un poquito más. O sea que nunca se satisface. Bueno, que podamos anhelar crecer, que queramos crecer, que está bien, pero siempre en la medida de que no ocupa o interrumpa mi crecimiento espiritual. Amén. Tienen que ir acordes. Gloria a Dios. Punto número 6. Pablo termina esta parte de la carta con un deseo, en el versículo número 24.
Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Qué lindo deseo tenía Pablo para la congregación. Y yo deseo lo mismo para ustedes y para esta hermosa congregación. Que la gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo sea para con todos vosotros. Amén. Ese era su deseo. ¿Cuál es nuestro deseo? Lindo analizar, porque él dejó de lado su vida. Pablo era un hombre débil como nosotros, pero en las manos de un Dios poderoso, y tenía esa capacidad de despojarse, de tener un deseo de sí propio, un deseo que, que lo exalte o que le ayude a él solo, sino que ese deseo era que los demás sean bendecidos, que la gracia de Jesucristo abunde en su vida. Amén. Deseamos en nuestro corazón que nuestros hermanos, que aquellas personas que no conocen a Jesucristo puedan tener la gracia de Jesucristo en su vida. Bueno, sería hermoso, sería hermoso. Siempre traigo, me viene a la memoria, en Job que estaba lleno de problemas, de situaciones malas, dice que cuando él hubo orado por sus compañeros, Dios les restauró todo. Él tenía motivos para pedir por su vida. Él tenía muchísimos motivos para pedir para su vida. Pero sin embargo oró por sus amigos que estaban equivocados. Y Dios les restauró todo. Y esto es lo mismo. Pablo tenía el deseo de que los hermanos de Roma sean bendecidos y que la gracia de Jesucristo abunde en sus vidas. Y Dios avaló su ministerio hasta el fin. ¿Y vos te pensás que Dios va a ser distinto con vos? ¿Qué tipo de deseo tenemos? Porque el tipo de deseo que tengamos va a marcar dónde está nuestro corazón. Va a marcar nuestro sentido, nuestro estilo de vivir. Amén. Esto, y siempre aclaro, no quiere decir que no desees que toda tu familia sea salva, porque eso lo deseamos todos, pero que podamos ir un paso más allá. Eso lo damos por sentado y por hecho, porque su palabra nos garantiza, pero que podamos anhelar que los demás sean bendecidos. Tiene que ver con algo de orgullo, porque cuando Dios bendice a un hermano, cuando Dios prospera a un hermano, ¿qué sentimientos tengo? ¿Me gozo cuando un hermano puede cambiar el auto? Gloria a Dios, oro por su vida. ¿O hay algo ahí en mi corazón? ¿Me entienden? O espero que entiendan a dónde voy, o le pido al Espíritu Santo que esté confirmando qué es lo que Él me quiere transmitir. Amén. Pero que podamos ser personas que se alegren cuando los demás sean bendecidos. Que se alegren cuando la congregación crece, cuando la célula de las hermanas crece, cuando la célula de los hermanos crece. Gloria a Dios. Debemos ser personas que se alegren cuando los demás prosperan, que se alegren cuando los demás son bendecidos. Amén. No todo lo contrario. Que podamos ser personas que deseen que la congregación, que la célula y nuestras familias crezcan en las gracias de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y por último, y no menos importante, Pablo termina, si ven el título de sus Biblias, dice doxología final. ¿Qué quiere decir doxología? Eso vamos a ver. Quiere decir alabanza, quiere decir alabanza final. Doxo viene de la palabra griega doxa, que significa gloria. Es como la alabanza final que Pablo le da a Dios y a Jesucristo. Pero ahora vamos a ver qué nos compete a nosotros. Del versículo 25 al 27, perdón. Dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Acá Pablo lo que dice, y reconoce obviamente a Jesucristo y a Dios, pero cuando él dice, y al que puede confirmarlo es, y al que puede fortalecerte, y el que puede animarte, y al que puede decirte vas bien, al Señor Jesucristo, y vamos a ver mediante qué o cómo Dios te puede confirmar. Ese confirmar quiere decir fortalecer,
que vos tengas desde donde agarrarte para seguir creciendo, si se quiere el término para que lo entendamos. Amén. Cuando vos leas acá y al que puede confirmaros según mi evangelio y al que puede fortalecerte, que es el único Señor Jesucristo, lo va a hacer mediante estas 5 cosas. Dice lo primero que describe aquí, mediante el evangelio. Jesucristo, Dios, te va a fortalecer, te va a decir, seguí así cuando estás desanimado, te va a decir, vas bien mediante el Evangelio. Mediante el Evangelio. Cuando vos vas, por ejemplo, un ejemplo, vos vas y compartís el Evangelio de Jesucristo y te rechazan, vos vas a la palabra de Dios y dices, bienaventurados cuando te vituperen y te rechacen en mi nombre. Entonces vos te sentís confirmado, vos te sentís fortalecido. Ah, no es extraño que te rechacen. Ah, no es extraño que te insulten. Ah, no es extraño que te traten de loco. Vos lees Romanos y dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ah, entonces no está tan mal que me traten de loco. Si para ellos es locura, dice la palabra. ¿Me entienden? Jesucristo nos fortalece mediante la palabra, su palabra. Vos te sentís desanimado, te sentís apocado, te sentís con muchas dudas, bueno, al único Dios que te puede fortalecer, animar, mediante su palabra. Ahí es donde yo me fortalezco, donde yo me siento animado, desafiado y fortalecido mediante la palabra. Y me saca todo tipo de dudas. Si vos tenés dudas y preguntas, andá al Evangelio, andá a la palabra de Dios. Amén. Dice, Jesús puede confirmarnos según el Evangelio, la predicación en el punto número Dios. Dice, según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo. Cuando yo, a través de los mensajes que escucho, de la palabra que leo, Dios me habla claramente y me anima, me desafía y me fortalece. Mire, ayer, algo que le quiero compartir, Eva, cuando nos íbamos, dice, vine como pude en cuanto a lo físico, dice, pero me voy bendecida y fortalecida en el espíritu porque hicimos la tarea que debíamos hacer. Y esa confirmación y esa fortaleza vino de parte de Dios porque ella obedeció la palabra de Dios. Ella se fue totalmente gozosa y totalmente su espíritu renovado por obedecer la palabra de Dios. La confirmó Jesucristo mediante la predicación que pudimos realizar. Amén. Cuando te sientas desanimado, cuando te sientas, reitero el término, apocado espiritualmente, si se quiere, bueno, escuchá lo que Dios tiene para vos. Dios te va a confirmar, te puede fortalecer mediante el oír su palabra. Dice que el oír viene, la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Y me falta fe, alguna persona dice, escuchá la palabra de Dios. Escuchá la palabra de Dios, escuchá la palabra de Dios, y eso va a transformar tu vida. No hay cosas mágicas, por así decirlo, en la vida espiritual. Es a través siempre de la palabra de Dios. Amén. Hablábamos de lo importante de lo que era de tener las cosas escritas y la palabra de Dios. Si no tenés una Biblia, descargás una aplicación en el celular de la Biblia, pero siempre vas a la palabra de Dios y va a transformar y te va a animar y te va a fortalecer. Uno de los textos que me gusta mucho dice, aunque el cuerpo se vaya desgastando, el espíritu se va renovando. ¿Vieron? Yo la veo a mi madre, lo veo al pastor que tienen sus años y tienen mucho, o a Eva misma, o hermanas, y hermanos que no quiero, por ahí se sienten, pero uno ve que tienen años y siguen y tienen más fortaleza o más vitalidad que alguien joven. Ustedes ven a la juventud ahora que no tiene a Cristo y anda todo el día echada, todo el día sentada, todo el día, y a las personas mayores que encomiendan su vida a Jesucristo totalmente vivaces. ¿Por qué? Porque se cumple lo que dice su palabra. Aunque el cuerpo se vaya desgastando, el espíritu se va renovando. Amén. Y eso lo leo en la palabra y eso a mí me fortalece.
Y eso actúa en mí. ¿Por qué actúa? Porque lo creo, porque lo vivo y porque me esfuerzo para que así sea. ¿Me entienden? Jesucristo te confirma, te anima, te fortalece a través de su palabra. Amén. Dice, te fortalece a través de las escrituras, de los profetas y los mandamientos de Dios eterno. También tiene que ver con la palabra de Dios. El otro día hablábamos de Isaías, que escribió 700 años, 700 años antes lo que iba a pasar con Jesucristo. Dice en una porción de la palabra, el mundo y sus deseos pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Hoy hablábamos de los enfrentamientos que hay en Medio Oriente con un hermano de aquí, y todo eso está en la palabra de Dios. No nos sorprende nada, o no debería sorprendernos nada, porque está en la palabra de Dios. Y yo veo que la palabra de Dios se va cumpliendo. Y eso a mí me fortalece. ¿Por qué? ¿Por qué te fortalece? El saber que van a venir guerras, el saber que dice su palabra también, cuando la ciencia vaya aumentando, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra de Dios. Y eso es notorio. La tecnología avanza, 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 y las personas cada vez más faltas de amor, de carencia, de empatía, llamarlo como quieras. Y la palabra lo advierte. La palabra nos dice, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y antes, cuando éramos chicos, el robar era mala palabra. Y ahora hasta ciertas clases políticas lo defienden o lo ven con buenos ojos. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Está todo en su palabra. Y nos anima y eso nos confirma. Y todo esto que hablamos, ¿y cómo me va a animar esto? ¿Sabes por qué te va a animar? Porque si dice estas cosas, si se cumplen, si dice que vos vas a ser salvo, que vos vas a ser victorioso, o como leíamos al principio, que vos y tus hijos van a ser bendecidos, se va a cumplir también. Toda la palabra se cumple. Y se cumple en tu vida cuando vos lo crees. Cuando vos sabés que es verdad. Cuando vos crees que es verdad. Amén. Dice obediencia a la fe. Dice, pero que ha sido manifestada ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Dios me fortalece, me confirma, como leíamos, y ese confirmar tiene que ver con fortalecer, cuando yo obedezco a la fe, a lo que creo. Cuando yo vivo lo que creo. Cuando yo vivo lo que creo, Dios me fortalece. Dios no te deja solo. Ah, este me cree en serio. Tiene problemas y no se desespera. Lo primero que hace, ora a mí. Obedece la fe. Si yo creo que Dios está conmigo como poderoso gigante, como dice su palabra, descanso. Descanso en Él. ¿Tengo problemas? Sí, pero lo primero que hago es acudir a Él. Eso es obedecer la fe. Obedecer a lo que creo. Obedecer lo que la palabra de Dios me dice. Amén. Y por último, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El que glorifica al Hijo, a Jesucristo, dice la palabra, glorifica al Padre. Amén. Alguien nos decía ayer algo de, yo no creo en los intermediarios, como diciendo en la iglesia, y nosotros le compartíamos que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, como dice en Timoteo. ¿Pero por qué se lo pudimos compartir? Porque lo sabíamos, porque habíamos leído la palabra, porque creemos lo que dice la palabra. Amén. La única manera de honrar a Dios, glorificar a Dios, es glorificando a su Hijo. El que tiene al Hijo, por Jesucristo dice la palabra, tiene la vida. Amén. Y nosotros tenemos al Hijo, así que tenemos vida. Y vida abundante, como dice su palabra. Pero vamos a orar para terminar. Espero que podamos vivir lo que escuchamos, que se haya entendido. Y si no, vamos a YouTube para escuchar otra vez la palabra o a las anotaciones para refrescar la memoria y empezar a vivir, a obedecer la fe, como decía uno de los últimos puntos. Amén. Oramos. Padre mío y Dios bueno, gracias por esta oportunidad que tuvimos nuevamente de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te pido que todo lo que hemos escuchado, que quedó en nuestra mente, pueda bajar al corazón para que lo podamos vivir
Y como decía uno de los últimos puntos, obedecer la fe, Señor, que podamos obedecer lo que creemos, que podamos expresar lo que creemos, que los demás puedan ver en nuestra vida lo que creemos. Porque cuando tú llegas, cuando tu Hijo Jesucristo llega a una vida como Señor y Salvador, la transforma para siempre. Muchísimas gracias te doy por este tiempo una vez más, Padre. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y a cada una de las personas que no han podido venir también. Te oramos con acción de gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.